Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Nuestro devocional de hoy está basado en el capítulo 22 del libro de Éxodo. Antes de empezar, vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias porque en ella encontramos que eres un Dios justo, un Dios que todo lo ve, un Dios sabio, un Dios que piensa en los necesitados, en los débiles, y un Dios que enseña justicia y equidad a su pueblo. Como decía el salmista, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Así es tu ley, Señor, que trae beneficio y sabiduría y hace del pueblo que las obedece un pueblo diferente, un pueblo que se parece a ti. Y es lo mismo que quieres para nosotros hoy. Te pedimos que nos ayudes con el poder de tu Espíritu Santo a hacerlo, Señor, a tomar en cuenta tu ley, a guardarla, a obedecerla y a vivir en ella, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. He dado como título a este capítulo, La ley de Jehová es perfecta. Hace 2 capítulos atrás, 3 capítulos, le dio al pueblo a través de Moisés los 10 mandamientos, pero ha seguido mostrando otros mandamientos que tienen que ver con la convivencia y otro tipo de situaciones. En este caso, en el capítulo 22, vamos a estar viendo 2 aspectos de estas leyes. En la primera sección, del 1 al 15, leyes sobre la restitución, y la otra mitad, del 16 al 31, responsabilidad social. En la primera parte del capítulo empieza hablando acerca de los robos, de los hurtos, de los ladrones y de la restitución que se debe hacer cuando se ha encontrado que alguien ha robado algo que es la propiedad de otra persona. Es interesante que en este primer versículo nos indica el Señor aquí que si alguien roba un buey, la restitución o lo que debería pagar por habérselo robado es 5 bueyes, o sea, el 500%. Si se robó una oveja, debe pagar 4 ovejas, o sea, el 400%. Es un precio bastante alto. Y en todas estas leyes que vamos a estar viendo, vamos a ver que Dios está, de cierta manera, advirtiendo lo serio, lo delicado que es tomar la propiedad ajena. Si las personas escuchaban esto, deberían tener temor de Dios y no hurtar. En el versículo 2 nos dice que el ladrón que fuere sorprendido en el acto de robar y se ha golpeado y muere, la persona que lo golpeó no va a ser culpable por haberlo matado. Pero que si lo hace a la luz del día, entonces allí sí va a ser culpable de asesinato. Recordemos que debemos leer detalladamente el capítulo porque hay muchos detalles allí. En el versículo 3 dice que el ladrón que es capturado debe pagar la totalidad de lo robado con dinero o con trabajo como esclavo. Tiene que ser esclavo de la persona a quien robó hasta pagar todo lo que se robó. Hay otra situación, otro caso que menciona aquí el Señor, es que si alguien deja que su ganado se meta al campo de otra persona, de un vecino, para que paste allá, si se come el pasto del vecino, pues lo está agraviando. Y si daña alguna cosecha que esté ahí, pues también lo está perjudicando aún más. Entonces, la persona que hace esto, o que se descuida, o que intencionalmente lo permite, que su ganado se pase a la parte del vecino, debe restituir al agraviado con lo mejor de su cosecha de grano o de uva. Hay una sanción allí fuerte también, para que los que tienen ovejas y ganado, pues los cuiden, marquen bien sus linderos, y no permitan que su ganado se pase a pastar en la de otros vecinos. Si alguien prendió fuego, y se le sale de control, y se pierde la cosecha del vecino, entonces el que inició el fuego debe pagar toda esa cosecha que se perdió. Es impresionante cómo Dios piensa en todos estos detalles y da leyes para que los que van a juzgar, los que van a ser los jueces, tengan estos criterios, estas normas, estas leyes dadas por Dios y las ejecuten, las lleven a cabo. El versículo 7 al 13 nos menciona algunas situaciones en las que es posible que no haya un testigo. Por ejemplo, del 7 al 8 dice que alguien puede dejar dinero o algún bien bajo la custodia de un vecino, y a ese vecino se le pierden o le fueron robadas. Si el ladrón es capturado, pues la compensación será el doble de lo que se robó. Pero si no aparece el ladrón, entonces el vecino que quedó a cargo de los bienes del otro, pues es sospechoso. Esa persona, ¿qué debe hacer? Debe presentarse delante de Dios y Dios determinará si es inocente o culpable. Me gusta mucho esto, que Dios interviene en los casos donde no hay testigos o no hay evidencias. Y Dios está dando las normas, Dios está dando las reglas, está dando las leyes, pero Él está allí diciendo, si no hay testigos, pues vengan a mí,
presenten el caso y yo voy a indicar si alguien es culpable o no. Si hay un pleito entre dos personas que reclaman ser los dueños de un animal o de alguna prenda de vestir o algún objeto perdido, pues las dos partes deben presentarse ante Dios y Él declarará a quién pertenece. El otro debe pagar el doble al verdadero dueño. Es muy especial que hasta en estos casos, de estos detalles, Dios está pendiente, Él sabe todas las cosas, como decía Potombo, que van a suceder y les está dando instrucciones al pueblo de cómo deben solucionar estas situaciones que se han de presentar en el futuro. También en el caso de animales que han sido dados al cuidado de un vecino, versículos 10 al 13, y alguno se muere o se lo roban o alguien se lo llevó sin que nadie haya visto nada. Entonces la persona que los tenía cuidado debe hacer un juramento en presencia del Señor diciendo que Él no los robó ni los vendió. Y si Dios confirma que esa persona realmente es inocente, entonces no debe pagar nada y el agraviado debe aceptar lo que Dios está mostrando y ya no hay que restituir nada. Pero si los animales que le dejaron al cuidado al vecino se lo robaron, entonces el culpable debe compensar al dueño. Parece injusto, pero es una responsabilidad que estoy asumiendo para que la persona que confía en mí sea compensado por esta pérdida. La segunda sección habla de la responsabilidad social y comienza hablando de una situación en el caso de que algún hombre seduzca a una mujer virgen que no está comprometida y tiene sexo con ella, tendrá que pagar a la familia de la mujer la cantidad acostumbrada por una virgen y casarse con ella. Eso es lo que dice la ley. Aun si el padre se niega a que él se case con ella, el hombre tendrá que pagar una cantidad igual al precio que se acostumbraba a pagar por una virgen. Entonces, este seducir nos está mostrando cuál era la intención del tipo. La ley de Dios indica que tiene que tomarla por esposa. Pero si el papá se niega a que él se case con ella, igual el hombre tiene que pagar una cantidad igual al precio que se acostumbra pagar por una virgen. Esto, de parte de Dios, es una ley que protege a la mujer, que dice a los hombres, ustedes tienen que ser responsables por sus actos. Es un desafío y un reto de parte de Dios para los hombres, a que seamos serios, a que seamos responsables, a que seamos decentes también en nuestras intenciones. Si soy soltero y me quiero casar con una chica, lo que dice Pablo, ¿no? En vez de estar quemándose, pues cásese. Y no esté abusando de nadie, ni engañando a nadie, ni seduciendo a nadie, ni fornicando, como también menciona la palabra, que no se debe hacer, que este tipo de cosas no son propias de un hijo de Dios o de alguien que hace parte del pueblo de Dios. Debe casarse y sus intenciones deben ser honorables. Bueno, de ahí en adelante menciona otras cosas, por ejemplo, respecto a las hechiceras, dice que no pueden vivir. Allí eran unas reglas tajantes. También lo es las leyes contra el bestialismo, o sea, tener actos sexuales con animales. Eso era inconcebible y Dios dice muerte para el que practique ese tipo de cosas. Sacrificio a ídolos. Solamente a Dios se le debía presentar sacrificios. También la consecuencia o la ley para esas personas que infringieran esa ley era la muerte. Y otras leyes al final del capítulo que tienen que ver con los extranjeros, las viudas, los huérfanos, los necesitados. En cuanto a los extranjeros, en el versículo 21 dice el Señor que no los maltrates ni los oprimas. Recuerda tu tiempo en Egipto como esclavo. A las viudas y a los huérfanos no los explotes. Si lo haces, yo escucharé sus súplicas y se encenderá mi ira contra ti. Y tus esposas y tus hijos serán las viudas y los huérfanos. Esta es una advertencia severa y nos muestra cuán importante es para Dios los extranjeros, las viudas y los huérfanos, como los indefensos, los débiles. Pero aquí Dios advierte a su pueblo para que no los maltrate, no los opriman, no los explote. Si alguien presta a los necesitados, no les cobren intereses como lo hacen los prestamistas. Los prestamistas cobran con unos intereses muy altos y a usura. Incluso dice el Señor en el 26, si tomas el abrigo a tu prójimo como garantía, devuélveslo antes del anochecer. Tal vez sea lo único que tiene para abrigarse durante la noche. Si no lo haces y él clama a mí, yo lo oiré, porque soy misericordioso. Me encanta esta frase que el Señor está advirtiéndole a la gente de Israel, a la nación que está formando, porque soy misericordioso. Y si Dios escucha la causa del menesteroso, del necesitado, y sabiendo que Él es misericordioso, Él va a hacer algo, Él va a intervenir a favor del que está clamando por su ayuda y por esta situación. Sé que las personas contaban con la ley de Dios,
pero contaban con Dios mismo para intervenir, ya sea para esclarecer las cosas y las responsabilidades, pero también para actuar en favor de los indefensos, de los débiles, de los más necesitados. El versículo 28 dice, no deshonres a Dios. Y eso es tremendo. Esta es una ley, pero también es una advertencia, ¿no? No deshonres a Dios. Deshonrar a Dios es hacer cualquier cosa que no traiga honra a Dios. Nosotros debemos vivir bajo esta consigna también, no solamente porque sea una ley de Dios, sino que ese debe ser nuestro estilo de vida. Vivir de manera que traigamos honor a nuestro Dios. En ese mismo versículo dice que no insultemos a nuestros gobernantes, y esto es pues muy delicado porque muchas veces no estamos de acuerdo con el gobernante, o el gobernante hace tantas cosas tan descabelladas que parece un loco, pero aquí el Señor nos advierte a tener respeto también incluso hacia esas personas que son nuestros gobernantes, y lo que debemos hacer es orar que el Señor intervenga, que el Señor permita que esa persona conozca al Señor, que entienda la ley de Dios, que la aplique, y si es necesario el Señor que lo remueva para que alguien más gobierne en su lugar y sea un buen gobernante. Los últimos versículos del 29 al 31, el 29 dice, no retengas nada cuando me entregues las ofrendas de tus cosechas y de tu vino. Así es, lo que yo he apartado para el Señor es mi ofrenda. Aquí en este caso dice de la cosecha y del vino, ¿no? En nuestro caso, nosotros damos ofrendas en especies, cuando damos alimentos o en dinero. Entonces, si he apartado algo para el Señor, pues entonces no lo descomplete. Délo como dispuso el corazón, como fue la intención que hubo en su corazón inicialmente, para que Dios sea honrado también de esta manera. Deberás darme a tu primer hijo varón. El primer hijo varón, o primogénito, era para dedicárselo al Señor, es decir, apartado para el Señor. Incluso los primogénitos de los animales deberían ser dedicados a Dios, y allí hay unas instrucciones, unos detalles de cómo debería ser el proceso. Ustedes tienen que ser mi pueblo santo. Así termina este capítulo. Por eso, no coman ningún animal que haya sido muerto y despedazado por animales salvajes. Échenselo a los perros. El pueblo de Dios no debe contaminarse con la comida del mundo, hablando figuradamente, con lo que el mundo da. Tenemos que recordar que somos un pueblo santo y que debemos cuidar esa santidad que le debemos al Señor, porque Él es santo y nos ha llamado a ser santos, y no dejarnos contaminar. En el caso nuestro, no consumir lo que el mundo ofrece, las tendencias, las ideologías, las filosofías, las costumbres, las tradiciones que ofrece el mundo. No es lo que Dios quiere para nosotros, no es lo que corresponde al pueblo santo de Dios. Por eso debemos recordar que somos santos, somos un pueblo santo y que tenemos que ser santos porque Dios nos está llamando a esa santidad. Bien, en todo este texto podemos ver que Dios es un Dios justo, es un Dios que ve todo. Él no solamente dio unas leyes y ya, ustedes resuelvan, no, Él está allí mirando, participando, interactuando. Es imparcial también, pero es misericordioso, y Él es un testigo fiel, un testigo veraz, un testigo confiable. Uno diría, bueno, pero ¿cómo hacían para entender el veredicto de Dios? Eso no es un problema para Dios. Dios revela el corazón del hombre. Dios pone en evidencia al malvado o al justo en su justicia, en su inocencia. Entonces nuestro Dios es un Dios bueno, confiable, en que sus leyes son perfectas, como dice David, y hacen sabio al sencillo. Este pueblo apenas está formándose, pero Dios quiere que sea un pueblo especial entre todos los pueblos de la tierra, como lo quiere hacer con nosotros. Es nuestro llamado también. Nos llamó, nos escogió para que seamos real sacerdocio y nación santa. Así que, Señor, gracias, Padre, por recordarnos quién eres tú, recordarnos tu justicia, recordarnos que tú ves esas cosas tan sencillas, incluso para advertirles sobre la seriedad con que tú ves este tipo de situaciones, Señor, que no deberían presentarse en tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a vivir de manera que a ti te agrade y que traigamos honra a tu nombre en todo momento, Señor. Que seamos honorables en nuestra conducta, en nuestras aspiraciones, que recordemos que somos pueblo santo y que ninguna de estas leyes caiga sobre nosotros por quebrantarlas, sino que las amemos tanto que nos gocemos de andar en ellas, Señor bendito. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, mis hermanos.